estado hablando, estuvimos la semana pasada en una semana de búsqueda, en donde estuvimos hablando mucho acerca de ser un hijo de Dios. Amén. Yo creo que hablamos muchos temas sobre eso, características, responsabilidades. Hablamos de tantas cosas que nos definen en algún momento qué es ser un hijo de Dios. Y hermanos, todo eso a través de las Escrituras. Pero, ¿sabe? Este mundo está regido por muchos poderes, hermanos, por muchos poderes que a través de la historia, hermanos, han ido definiendo, han ido determinando la misma historia, el gobierno de cada uno de los países, hermanos. Y yo creo que hay una palabra interesante, hermanos, que el mismo Dios la estipuló, pero que es interesante para nosotros entender muchas veces que cada país está, hermano, está regido por sus propias leyes, por sus propias reglas que ellos mismos han ido formando, ¿verdad? Pero la iglesia, hermanos, está regida por las Escrituras. Amén. Y esta mañana, hermanos, a través de la palabra del Señor vamos a ver, el tema de esta mañana es el poder de la palabra. Amén. Dígale al que está a la par: ¿conoces el poder de la palabra? Dígale: ¿conoces el poder de la palabra? Mire, hermanos, cada cosa está regida por algo. ¿Sabe, hermanos? Las Escrituras para nosotros, la palabra de Dios, es nuestra manera de regirnos, es nuestro estandarte, es la que nos va a guiar, hermanos, a conducirnos. Pero muchas veces, hermanos, en nuestra vida cristiana dudamos del poder de esa palabra. Y yo quiero que esta mañana usted me acompañe a las Escrituras. Hebreo capítulo 4. Qué bueno que esta mañana podemos estar en la casa del Señor todos. Amén. Que todos hayan decidido estar aquí para poder bendecir el nombre de nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 y verso 13. ¿Lo tenemos? A veces se nos pierden los libros de la Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Estamos listos? Amén. Hebreos 4:12 y verso 13 dice, como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Padre, bendice tu palabra esta mañana. Háblanos al corazón conforme a tu misericordia esta mañana, Señor. Padre, declaro que la iglesia es tierra fértil para dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, conforme a tu amor esta mañana, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Cuando hablamos de poder, es algo que a todo el mundo le interesa. Amén. Todos queremos tener poder en algún momento. Yo recuerdo que de niños veíamos caricaturas, hermanos, no tan avanzadas como las que hay hoy, ¿verdad? Pero veíamos caricaturas que venían a nuestra mente de niños, hermanos, y nos conmovían a tener ese tipo de poderes que aparecían ahí, ¿verdad? Y de repente, hermanos, uno se creía el personaje de niño que estaba viendo por la televisión, ¿verdad? Y quería uno imitar algunas cosas de las cuales uno veía, porque el poder ha sido algo, hermanos, que el hombre ha ansiado por toda su historia. Es algo que el ser humano ha querido tener siempre, pero que realmente, hermanos, eso
ese poder que el hombre quiere, hermanos, ha sido también parte de lo que ha destruido este mundo, porque muchos han ocupado el poder para lo malo, y a través de la historia vemos personajes interesantes, hermanos, que han llegado a tener un poder gubernamental en gobiernos, hermanos, que también han sido de destrucción para sus propios países. Pero la palabra de Dios, hermanos, que tiene todo el poder y todo el respaldo de Dios, dice en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, oiga, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, es algo, hermanos, que penetra en nuestros corazones. Por eso es que en el momento que nosotros permitimos que Dios nos toque a través de su palabra, que Dios nos llene a través de su palabra, hermanos, esa palabra va a hacer un efecto, hermanos, global en nuestra vida, porque no solo va a tocar el cuerpo, sino que va a tocar las tres partes esenciales del ser humano, que es cuerpo, alma y espíritu, y va a discernir, dice, hasta los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Por eso, hermanos, que a través de las escrituras nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar a las personas, que la palabra de Dios tiene el poder, hermanos, de hacer a una persona que ha sido de una manera, la vuelve de otra. Y muchas veces es difícil entender y pensar por un momento cómo es posible que eso funcione así. Si alguien, hermanos, ha nacido torcido o se crió torcido o no tuvo una buena enseñanza, una buena crianza, hermano, pero de repente Dios de eso torcido puede hacer algo derecho, porque la palabra de Dios tiene ese poder para hacerlo. Pero muchas veces entender eso es cuestionable en nuestra mente, porque muchas veces, hermanos, no determinamos que ese poder que Dios tiene sobre nosotros, hermanos, es algo sobrenatural. Es algo, hermanos, que las escrituras determinan como algo, hermanos, que llega y que puede renovar, que hace una renovación, que cambia la mentalidad, que cambia la manera de pensar, que cambia, hermanos, todo el hecho de que el ser humano pueda entender que Dios puede comenzar a gobernar en su vida. Pero yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos de los que estamos esta mañana estamos siendo gobernados por Dios? Aleluya. ¿Cuántos de los que estamos esta mañana estamos siendo gobernados por Dios? Amén. ¿Seguros? ¿Está su vida siendo gobernada por Dios? Estamos en El Salvador y estamos sujetos a las leyes de este país, ¿verdad? Tenemos un documento único de identidad personal que a todos nos hicieron ir a sacarlo, ¿verdad? Al cumplir los 18 años, ¿verdad? Es parte de nuestra gobernación en este país, ¿verdad? Antes teníamos una cédula, hoy tenemos un carnet, ¿verdad? De identidad. Y yo creo que cada una de las cosas que el país va estableciendo, hermanos, nosotros tenemos que irlas cumpliendo, sea de una manera que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que sucede en nuestro país. En este país nos dolarizaron, ¿verdad? Nos metieron el dólar, una moneda que no es nuestra, ¿verdad? Y dejamos de tener una moneda propia para adquirir una moneda, hermanos, extranjera, y nadie dijo nada. Y nosotros los salvadoreños nos la picamos de enojados, de bravitos, de que hacemos lo que queremos, pero al final nos establecieron una moneda que, porque fue parte de algo gubernamental en este país, de una ley que se la sacaron de dónde, pero igual. Pero a lo que quiero llegar es que cada una de las cosas que el gobierno va tomando a bien hacer, nosotros nos vamos dejando guiar por cada una de ellas. Pero por eso le pregunto esta mañana, ¿cuántos estamos viviendo bajo el gobierno de las escrituras? Amén. Porque esto es algo, hermanos, total. Cuando
Dios está estableciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que una espada de dos filos, que atraviesa, dice, el alma y el espíritu, llega hasta los tuétanos, y dice que puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Está diciendo que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y salvador Jesucristo, también estamos aceptando su gobierno, también estamos aceptando que todo lo que las escrituras dicen va a ser algo propio para nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamas Padre si no haces mi voluntad? Amén. Porque muchas veces, hermanos, vamos a determinar algo en la vida, y es que realmente sí nos agrada el hecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son contentos de ser hijos de Dios? ¿Cuántos están felices de llamarse hijos de Dios? Pero ¿cuántos estamos obligados? Oigan, ¿cuántos estamos comprometidos a realmente, hermanos, hacer la voluntad de Dios a través de su palabra? Ese es el problema. Ahí está la faceta interesante de este gobierno, porque realmente, hermanos, cuando nosotros determinamos y sabemos que la palabra de Dios tiene el poder de hacer estas cosas, pero cuando sucede eso, cuando tu corazón está dispuesto, a escuchar la voz de Dios. Saben, una de las cosas que Dios siempre ha pedido al ser humano, hermanos, es su corazón. Hijo mío, dame tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque ahí está todo el centro de las intenciones, hermano, porque ahí se gobierna el hombre. Miren, hermanos, si el corazón es malo, todo el cuerpo y todo el espíritu dentro de él de vida es malo, porque, hermanos, ese determina cada una de las características y consecuencias que nosotros como seres humanos hacemos. Y por eso es interesante que nosotros esta mañana determinemos si estamos bajo el gobierno de las escrituras. Amén. Porque es fácil decirlo, pero aquí estamos hablando de algo integral, de algo, hermanos, en donde no solo mi corazón, ni solo mi cuerpo, ni solo mi alma, porque una de las cosas que usted debe de entender, hermanos, es que somos un ser que está dividido en tres partes, hermanos, y que Dios completa su obra en cada una de ellas. Y una de las cosas, hermanos, es que yo debo de aprender a sujetar este cuerpo. Porque una de las cosas que muchas veces nos cuesta entender, hermanos, es que cuando la palabra de Dios entra, no solo toca el alma, no solo toca el espíritu, sino que topa las coyunturas, toca el cuerpo, cada uno de tus huesos, cada una de tus partes de tu cuerpo. Y el problema, hermanos, es que muchas veces queremos pensar que este cuerpo que usted anda, ese hermoso cuerpo que Dios le ha dado, usted piensa muchas veces que puede hacer con él lo que quiere, que es suyo, y que usted puede dominarlo para la manera que usted quiera. Pero una de las cosas que debemos de entender es que la palabra de Dios toma al hombre en todos sus sentidos y en todos sus seres. ¿Para qué? Para hacerle entender que el gobierno de Dios, hermano, no solo es en una parte, no solo es el hecho, hermano, no somos salvadoreños solo por nacionalidad. No, somos salvadoreños porque nacimos acá, porque nos creamos acá, porque somos seres que vivimos en este país, porque, hermanos, nos gobernamos bajo el gobierno. Porque hay mucha gente que nació en El Salvador pero vive en Estados Unidos y son ciudadanos salvadoreños, pero no están bajo el gobierno de este país, porque están bajo el gobierno del país donde viven. Pero nosotros, como hijos de Dios, hermanos, debemos entender que cuando manejamos el término cristiano, o cuando manejamos el término hijo de Dios, que es algo más acercado al Señor, que es algo, hermano, que nos identifica más con el Señor, nos debemos de dar cuenta que toda nuestra vida, que todo nuestro cuerpo debe estar al servicio del Señor. Veamos, vaya conmigo. Yo quiero que veamos una parte vamos a ver las tres partes esta mañana con respecto a lo que Dios nos está gobernando. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 24.
El texto que nos permite entender cómo la palabra de Dios es representada por las Escrituras tiene la capacidad y el poder de transformar en una forma completa nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, y prepararla para rendir cuentas al Creador de cada uno de nuestros actos. Fíjese bien. Ahora, mire lo que dice Romanos capítulo 7, verso 24. Oiga lo que dice el apóstol Pablo hablando del concepto cuerpo, ¿verdad? Oiga lo que dice en el verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga, fíjese en la faceta del hecho de la lucha que el apóstol Pablo, y en algún momento el apóstol Pablo en este capítulo, si usted lo lee con sabiduría, con entendimiento, hermanos, nos vamos a dar cuenta que en esta faceta Pablo se dio cuenta de algo tan difícil que era dominar el cuerpo en la vida cristiana. Y él dice en algún momento: miserable de mí, ¿quién? Oiga, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque, hermano, no es fácil cuando queremos someter al cuerpo al gobierno de las Escrituras, porque siempre la tendencia va a ser al pecado. Amén. Siempre nuestra tendencia va a ser al pecado, porque una de las cosas, hermanos, increíbles pero ciertas, es que siempre estamos más atentos a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Amén. Dijo un pastor: es que el pecado es rico, hermano. ¿Qué dicen ustedes? Es que el pecado es más fácil aprenderlo que lo bueno. Amén. La tendencia, hermanos, y por eso el apóstol Pablo, imagínense quién fue Pablo, hermanos, todo su ministerio, su obra, todo lo que pudo hacer, acercarse a Dios, pero en algún momento de su historia él dice: ¿cómo podré yo matar este cuerpo? Pues, ¿cómo podré yo matar este cuerpo para que no siga pecando, para que no se siga acercando a las cosas que realmente desagradan al Señor? Y una de las cosas, hermanos, es que entendemos y debemos de entender como cristianos que cuando Dios nos llama, hermanos, a su obra, a su ministerio, este cuerpo mortal debe, hermanos, ser sometido al área espiritual. Pero eso es tan difícil, dice Pablo, que él se sentía miserable en algún momento, porque era luchar contra él mismo. Un ejemplo claro: las dietas. ¿Quiénes hacen dietas? La niña hace dieta. Una lucha. Si el médico le ha dicho a usted que no coma pan francés porque las harinas son malas, ¿cuántos realmente están bajo esa dieta y se sacrifican su propio cuerpo? Amén. Porque ese es un sacrificio, hermanos. Pero del hecho es aprender que en algún momento, hermanos, debemos de aprender como a hacernos entender a nosotros mismos que eso es malo y que eso nos va a dañar, ¿verdad? Pero es una lucha. Hay gente, hermanos, que hoy han aparecido y han aparecido tantas enfermedades, hermanos, no sé si que ya estaban, pero no se conocían, la ciencia no estaba muy avanzada. Pero de repente alguien es intolerante a la ¿qué? Al gluten, por ejemplo, ¿verdad? Y todo lo que es harinas no lo puede consumir. Yo tengo algunos compañeros que dicen: hoy voy a pecar, y siguen comiendo lo que les hace daño. Hace un año me empezó a lastimar mi rodilla izquierda, porque aquí donde me ven soy bien deportista, ¿verdad? Entonces me empezó a molestar mi rodilla izquierda y fui donde el ortopeda, ¿verdad? Y le dije al ortopeda: fíjese que me duele mi rodilla cuando juego esto. Usted es un gran atleta, me dijo. Entonces, no, me dijo, mire, y me hizo unos exámenes, hermano, me hizo una radiografía y me dijo: mire, usted tiene un desgaste cartilar.
¿verdad? En su rodilla. De un desgaste cartilar por sobrepeso, me dijo. Y fíjese bien lo que me dijo hace un año. Esto me dijo, es curable, me dijo, usted no necesita ninguna operación por hoy, me dijo. Pero lo único que vamos a hacer es que en 6 meses usted va a venir y va a pesar 40 libras menos. Y si no las pesa, no venga, me dijo. No fui. Así de claro, no fui, porque para qué iba a ir si pesaba creo que 20 más. ¿Me entiende? Pareciera ser que muchas veces a lo bueno llamamos malo, y a lo malo llamamos bueno, a lo negro llamamos blanco, y a lo blanco llamamos negro, y al pecado llamamos bendición. ¿Entiende? Porque de repente nos damos cuenta que realmente está pasando algo que lo debemos de detener en nuestra vida y que solo depende de nosotros mismos, de nadie más. Pero pelear con este cuerpo no es fácil. Decirle a tu cuerpo, imagínense, hay gente que comienza a padecer del ácido úrico y le dicen, mire, no coma pescado, no coma mariscos, no coma carnes rojas, porque eso le hace daño. Aquí está la doctora, si me equivoco me va a corregir. Ya le dije yo que me corrija, pero voy bien, dice. Entonces le dicen, no vaya a comer carne roja. Pero mire, hermano, si por naturaleza somos carnívoros, ¿verdad? Parecemos buitres, no podemos ver carne y queremos carne. Entonces, pero de repente alguien dice, no, la verdad es que eso está yendo contra mi salud, eso me está cayendo mal. Entonces yo creo que es algo en lo cual usted debe de luchar para poder salir de esa situación. Hermanos, es estar en contra de mí mismo. Y eso es lo grave, hermano. Y esa es la característica más interesante de luchar contra nuestro mismo gobierno personal y empezar a sujetarnos al gobierno de Dios. Dios está diciendo, mira, esto no lo hagas, esto no lo hagas porque es malo. Adán se le dijo, mira, de todo esto podés comer, pero hay un árbol del cual no vas a poder comer. Y algo interesante en ese pecado, fíjense, hermano, y en ese gobierno personal que tuvieron ellos, que a mí siempre me ha llamado la atención. Ahí habían 2 árboles interesantes. Estaba el árbol del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Y dice Dios que el que comiera del árbol de la vida nunca iba a morir. Oiga, pero Dios le dijo a Adán, no vayas a comer del árbol del bien y el mal. No le dijo que no comiera del árbol de la vida. ¿Estamos? ¿Y qué hizo Adán? Se fue a comer del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Oiga, porque siempre estamos, hermanos, en la curiosidad de querer saber y de querer alcanzar aquello que es prohibido. Por eso, hermano, es que siempre estamos buscando aquello que nos parece, hermano, más interesante y más prohibido. Miren, hay gente, hermanos, que y yo recuerdo un testimonio que me contaba mi mamá, ¿verdad? Mi mamá en Estados Unidos estuvo muchos años trabajando allá, y dice que llegó a una casa en una isla que se llamaba Balboa. Dice que en esa isla era una gente con mucho dinero, y había un gran cuarto, hermano. Y dice que la señora le dijo a ella, mire, niña Lita, le dijo, haga limpieza en toda la casa, pero en ese cuarto no vaya a entrar, le dijo. ¿Estamos entendidos? Le dijo. El cuarto no tiene llave, pero yo le prohíbo a usted que entre a ese cuarto, porque no queremos que solo entre mi esposo y yo. Imagínese a un salvadoreño le dicen eso. ¿Se imagina usted a un salvadoreño diciéndole eso? Y dice mi mamá que todos los días le tentaba, llegaba a la puerta, agarraba la manecilla. Yo voy a entrar, ¿qué maletas de pisto tienen, va? ¿Qué tendrán ahí? ¿Qué tendrán ahí? Y mi hermano, comenzó a haber una curiosidad terrible en esa mujer. También tenía miedo, decía, ¿qué tal si tienen allá amarrado algún loco? ¿Va? Y cuando abra la puerta me mata, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué hago? Entonces, imagínense esa lucha de pensamientos, hermano, esa lucha de estar luchando contra mí mismo. Y así es el pecado, hermano, así es. Lo hago, no lo hago, será pecado esto, será pecado lo otro. Y de repente, hermano,
Hay convulsión en nuestro corazón. ¿Y qué creen ustedes que hizo Lalita? Abrió la puerta, hermano. Tenía que ser salvadoreña. Abrió la puerta, hermano. Y mire, hermano, se asustó la mujer. Dice mi mamá que había una pecera enorme, hermano, y había un pez que solo tenía un ojo. Pero mi mamá se impactó tanto cuando aquel gran animal se dio vuelta en aquella pecera y la vio. Dice que sintió que se iba a morir y tiró la puerta, cerró la puerta, limpió la manecilla para que no hubieran huellas, ¿verdad? Que ella jamás había entrado ahí. Pero cuando llegó la dueña, hermanos, de la casa y entró a alimentar el animal que tenían ahí, a los 3 minutos esa mujer salió y le dijo: usted entró a ese cuarto. No. ¿Cómo dijo Adán? No, se escondió. No, dijo mi mamá. No, claro que usted entró. El animal está inquieto y se está muriendo. Así que agarre sus cosas y se vaya. Fíjense, la curiosidad mató. ¿Entienden? Y muchas veces eso sucede en nuestra vida. Y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que realmente cada una de las cosas que nos van a sujetar a Dios, nos van a alejar, pero va a ser una lucha interna en nosotros mismos. Por eso que vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 6. Vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. Amén. Es que este es el problema, mi hermano. Que muchas veces pienso yo que este cuerpo que Dios me ha dado es mío y puedo hacer lo que quiera con él. Pero oiga lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Amén. Se da cuenta que cuando nos metemos al gobierno de Dios, este cuchumbo que usted anda, ese envase, ese cuerpo, como usted le quiere llamar, esta materia, usted ya no es suya. Amén. Porque usted la ha integrado al gobierno de Dios. Y oiga lo que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y mire, hermanos, desde el momento en el cual Dios gobierna nuestra vida, dice, ¿se acuerda de la parábola de Jesús, de aquel hombre que tenía su casa, hermanos, y dice que andaba un demonio que andaba allí, que tenía sucia la casa, pero aquel demonio se fue? Y dice de que Dios llegó, limpió la casa, hermanos, la adornó, y ahí estaba aquel hombre, hermanos, comenzando una nueva vida. Pero de repente, hermanos, llega aquel espíritu que había salido de él y vio que la casa estaba vacía, porque hay un momento en donde por tu pecado y mi pecado vamos a contristar el espíritu, y cuando el espíritu se contrista, hermanos, eso es triste. Entonces dejamos de sentir el gozo de la salvación, dejamos de sentir, hermanos, el gozo de venir a la iglesia, dejamos de sentir el gozo de congregarnos, dejamos de sentir, hermanos, el deseo de servir al Señor. Y entra en nosotros una heladez espiritual, hermano. Y de repente usted ya no le siente ni gusto a la silla. Qué dura que esta silla. Y no son las que siempre ha estado. Aquí nunca hemos tenido butacas. Debe estar molestando. Qué dura la silla. ¿Por qué? Porque ya no hay, está contristado el espíritu. Y entonces dice que aquel demonio se va y va a traer ¿cuántos? 7 más. Y regresan y ya no son 1, sino que son 8 los que entraron a gobernar en la vida de aquel hombre. Amén. Imagínense qué interesante.
Y qué importante es tener en cuenta cuánto no debemos de descuidar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Verso 20, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿De quién es ese cuerpo que usted anda? De Dios. Hermanos, hay que entender la palabra del Señor. Por eso dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa el alma, el espíritu, las coyunturas. Hermanos, discierne los pensamientos. Digamos, a Dios no lo podemos engañar, pues. Muchas veces nos queremos dar carreta a nosotros mismos. Muchas veces queremos nosotros, hermanos, aparentar o decir, no, las cosas no son así, no. Pero Dios que conoce todo, Dios que discierne aún el pensamiento que estás teniendo hoy. Sí. Entonces, interesante. Por eso es que es cuando el gobierno de Dios, cuando el poder de la palabra penetra en nuestros corazones y llega a nuestra vida, es global, hermano. Él toma cuerpo, alma y espíritu. Quiero que vaya conmigo, vamos a avanzar. ¿Sabe? El alma como sentimientos, como emoción, como voluntad. Lucas capítulo 12, vaya conmigo. Lucas capítulo 12. Lucas 12, verso 20. Vamos a leer del verso 19. Oiga, verso 19 dice, y diré a mi alma, alma, mucho, no estoy hablando de hermana alma, al alma interna que usted tiene adentro de su corazón. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, pareciera ser de que debemos entender que globalmente Dios toma todo el gobierno de nuestra vida en cuerpo y alma y espíritu, y todo esto que Dios nos ha permitido tener, hermanos, dentro de la integridad humana, hermanos, le pertenece a Dios. Pero muchas veces es como difícil entender eso, y más esa lucha interna que debe de existir cada día con nosotros. Vaya conmigo, quiero avanzar. Primera de Pedro 2:11. Amén. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, esa lucha, fíjense que hay un momento, hermanos, en donde los sentimientos, el hecho de que toque nuestra alma, el ser, las emociones y las voluntades, hermanos, que tienen que ver con el alma, tienen una lucha interna con nuestro mismo cuerpo, ¿verdad? Porque emocionalmente, hermanos, el cuerpo que simplemente es la materia, ¿verdad? Que va a ir al polvo, como dice Eclesiastés. Pero realmente, hermanos, esa parte, hermanos, de lucha que siempre hay, hermanos, con respecto a cada una de nuestras emociones para querer agradar a Dios, porque internamente, hermanos, hay el Espíritu de Dios, hermanos, que está allí alumbrando, que está depositando sobre nosotros, hermanos, el deseo de querer hacer lo bueno. Pero siempre hay deseos, hermanos, en nuestra carne por naturaleza que van a ser una lucha.
¿verdad? Y que muchas veces, hermanos, van a evitar o van a alejarnos, hermanos, del gobierno de Dios. Pero una de las cosas, hermanos, que debemos de entender esta mañana es que por eso la palabra de Dios tiene poder para hacer esos cambios, hermanos, que avancen en nuestra vida y que poco a poco, hermano, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccione hasta el día que Él venga. Porque, hermano, no aceptamos aquel término de decir: yo así nací y así voy a morir. No. Entonces usted le está restando poder a Dios. Amén. Si usted piensa que así como nació va a morir rebelde, porque hay gente que la pique rebelde, hermano. Ahí está, ya salieron, ¿vieron? ¿Ah? Y muchas veces, hermanos, nos queremos rebelar ante Dios. Y muchas veces no le permitimos a Dios que haga su obra perfecta en nosotros. Pero muchas veces hemos perdido, hermanos, hemos perdido la línea y hemos perdido, hermanos, cómo Dios puede accionar en la vida de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros estamos llamados a ser diferentes. Cada uno de nosotros estamos llamados a través de la palabra, hermanos, a ser seres nuevos. ¿Sabe? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Amén. Y el nuevo nacimiento, hermanos, tiene que ver con esa renovación mental. El nuevo nacimiento tiene que ver con que ya no vas a seguir siendo el mismo rebelde, el mismo que está en contra de todo lo que Dios dice. No, sino que vas a empezar a aceptar que Dios puede renovar la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu, y lo puede poner a disposición de Él. Amén. O ignoráis, dice lo que acabamos de leer. O ignoráis, dice, que vuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Amén. O ignoramos, hermanos, que Dios nos ha creado para alabanza de su gloria, que el único propósito de Dios, hermanos, es que nosotros podamos aceptar el gobierno de Dios para vivir una vida de éxito, una vida, hermanos, en la cual tengamos menos tristezas y más gozo. Amén. Porque cuando aprendemos a vivir bajo el gobierno de Dios, hermanos, es cuando las cosas nos salen bien. Amén. Yo no sé qué tanto éxito ha tenido usted en su vida, solo usted lo sabe. Pero cada día que tomamos en cuenta a Dios en cada una de nuestras decisiones, esas decisiones son buenas. Amén. Y Dios nos bendice. Amén. Quiero avanzar con esto. Quiero que vaya conmigo, Salmo 104. Vaya conmigo. Salmos. Este salmo me gusta a mí mucho porque hay una exhortación a hacer algo importante, hermanos. El Salmo 104:1 dice: bendice alma mía a Jehová. Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Pero aquí el salmista está empleando un mandato a su alma y le está diciendo: bendice alma mía a Jehová. Y hay un salmo donde dice: y no te olvides de ninguno de sus beneficios para contigo. Y empieza a dar cada una de las características y de los beneficios que el alma ha recibido por buscar a Dios. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene el hecho, hermanos, de exigir, de pedir, hermanos, al alma que busque a Dios, porque cada una de las búsquedas va a alcanzar misericordia, va a alcanzar cosas buenas. Pero todo esto, hermanos, debemos entenderlo, que solo lo podemos hacer a través del poder de la palabra de Dios. Amén. Porque esto humanamente no se puede alcanzar, hermanos. No se puede alcanzar. Yo luchar contra mí mismo, es difícil.
Es imposible, hermano, gobernar a esta carne, hermanos, que siempre está en la tendencia del pecado, que siempre está en la tendencia de buscar lo malo. Es difícil. Pero quiero terminar con el espíritu. Y mire, hermanos, Romanos 8:16 dice algo interesante, vaya conmigo. Romanos capítulo 8. En el verso 16 dice algo con respecto a esta parte, hermanos, en la cual nosotros debemos de permitir que Dios gobierne en su totalidad nuestra vida. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. Amén. Mire, hermanos, por eso es que es integral el beneficio. Cuando el poder de la palabra llega a tu vida, va a tomar todo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué? Para que se desarrolle integralmente una vida cristiana total. Porque no puede ser, es imposible. Mi alma es cristiana pero mi cuerpo no. Mi cuerpo es cristiano pero mi espíritu no. No puede funcionar así. Amén. Muchos dicen, y por eso les decía, porque muchos hermanos dicen: no, hermano, fíjese que yo tengo un alma con el Señor, un alma consagrada, pero el cuerpo baila, el cuerpo chupa, el cuerpo fuma, el cuerpo se degenera. No tiene sentido. Amén. Por eso dice: o ignoráis que vuestro cuerpo, este cumbo, hermano, es templo, es donde deposita Dios su espíritu. Amén, porque es integral todo lo que Dios hace. Y por eso dice: el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu que somos hijos de Dios. Amén. ¿Usted siente que es hijo de Dios? ¿Siente ahí adentro? ¿Siente cosquillita que es hijo de Dios? ¿Qué pasa cuando vamos a hacer algo malo? ¿Siente usted ya? ¿Se ha fijado ahí en las caricaturas? Sale un diablo aquí y un angelito, ¿Le sale a usted? ¿Sabe? El mismo espíritu da testimonio. Amén. Da testimonio que es quiénes somos. Eso lo hace el mismo espíritu. Amén. Vaya conmigo. Gálatas 5:17. Gálatas capítulo 5, verso 17. Oiga, esta es la lucha, hermanos, de la que venimos hablando. Y algo duro, hermano. Y realmente yo digo, solo el Señor puede ayudarnos a superar esto. Amén. 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Oiga, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Hermanos, es una lucha diaria. El espíritu, hermanos, se opone a la carne, hermanos, a la voluntad de la carne. El mismo espíritu, hermanos, se opone, porque el espíritu, hermanos, quiere las cosas del espíritu, pero la carne siempre está queriendo las cosas de la carne. Amén. Y esa lucha la vamos a vivir ¿cuánto? Toda la vida, hermano. Esa es la lucha de ser cristiano. Qué galán fuera que venir al evangelio, hermano. Fuera, no, se me acabaron los deseos carnales, se me acabaron los deseos del pecado. No, si es que el problema es que más se aceleran, hermano. Y aquello, hermano, que es prohibido es lo que más nos gusta. Amén. Y por eso se vuelve lucha. Se vuelve, hermanos, una batalla espiritual, hermanos. Y muchas veces, por eso usted tiene aquí en la mente una lucha tremenda, hermanos. Algunos terminan hasta con dolor de cabeza, pensando, teniendo luchas espirituales, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, vamos a ser tentados a tantas cosas. Pero es necesario
que como hijos de Dios, hermano, aprendamos a confiar, aprendamos, hermanos, a decirle al Señor que nos ayude a llevar esa cruz, hermano. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es que Dios no le dio rosas, vea. Agarre manojo de rosas y las lleva y viene detrás de mí. Hermano, a mí me dijeron que el evangelio era como un jardín de rosas. Sí, pero cuando te mueres, ¿oíste? Te vamos a dar rosas de todos colores. Pero mientras estés en la lucha, es una cruz la que vas a llevar. Amén. Y Dios no le pone carga a nadie que no pueda llevar, hermano. Amén. ¿Cree que la crucita es conforme a la capacidad? ¿Ah? Cada quien lleva su cruz como la puede cargar, hermanos. Dios no te va a poner una carga que no puedas llevar. Pero eso sí, es una cruz de sacrificio, hermano. De hecho es de que no es fácil. Amén. Quiero terminar Efesios capítulo 4. Vaya conmigo. Efesios capítulo 4 dice en el verso 22. Oiga, vamos a leer el verso 22, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Verso 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos. ¿Qué es despojarse? ¿Qué hace usted todas las noches? Se quita los trapos chucos que anda, ¿verdad? Y se pone la pijama que esté limpia. ¿Verdad? Eso hacemos. Despojarnos de todo lo sucio que andamos. Imagínense, alguien viene de trabajar, hermano, se suda, ha trabajado todo el día, ha hecho bastante condición física. Hay hermanitos que trabajan haciendo fuerza o moviendo, caminando, haciendo cosas, hermano, que los hace transpirar mucho. ¿Qué hace esa persona cuando llega a su casa? Se despoja de toda esa cantidad de suciedad que lleva en su cuerpo. Muchos hermanos hasta se bañan, ¿verdad? Tratan de relajarse, hermano. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, despójense, amén. Despójense de esa manera de vivir, amén. Y renuévense con una nueva manera de vivir. Cambien el estilo de vida. Y es que el evangelio, hermanos, dejó de ser aquello solo en la iglesia. No, el evangelio es un estilo de vida diferente. El poder de la palabra debe significar en nosotros una vida nueva, una transformación total. Un hecho en el cual, hermanos, nosotros podamos representar a Dios en la tierra. Amén. Porque dice la Biblia que somos embajadores de Dios en la tierra. Y entonces, hermanos, debemos de representarlo con todo orgullo. En cuanto a la pasada manera de vivir, fíjese bien lo que dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es que ese es el terrible problema. Yo creo que ahí podríamos pasar horas dándonos vuelta. Porque traemos unas mañas, hermano. Traemos unas mañas terribles, hermano. Es que despojarse de toda esa cantidad. Mire, hermano, fíjese que bendito sea el Señor por los que vienen al evangelio bien tiernos. Amén. Que vienen a temprana edad, hermanos, y pequeños vienen al Señor. Amén. A los 11, 12 años, 9, 10, 8 años. Pues, hermanos, ¿qué han aprendido? Muy poco. Pero imagine a alguien que viene a los 30 años al evangelio y viene curtido, hermano. Ya está con de esos cebollas que han estado en vinagre, ya bastante, ¿verdad? Viene curtido, trae mañas, las de él y las de San Juan, ¿verdad?
Hermano, y eso ya viene cargando una cantidad de cosas, hermano, que para quitarnos muchas veces, y por eso le digo, y por eso es que la mente humana, hermano, no entiende lo que el poder de la palabra puede hacer, porque de repente decimos, así soy, así voy a morir, y yo no puedo cambiar, así me hizo Dios. Momento, Dios no te ha hecho así. Amén. Dios no hace cosas malas, hermano. Nosotros somos los que nos degeneramos, pero realmente Dios, en el propósito de Dios es que el hombre, hermanos, sea enteramente perfecto para toda buena obra. Eso dice la Escritura. Amén. Y dice el verso 22, el verso 23, y renovados en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Es que aquí está todo, mi hermano. Si yo renuevo en la manera de pensar, mi manera de pensar es diferente. Si yo, hermanos, creo en cosas positivas, todo va a ser positivo. Hay gente tan negativa, hermano. Ay, me dijo un compañero un día de esto. Mire, me dijo, está temblando, ¿no? Sí, le dije, ya me di cuenta. Y duro, le dije, estaba en la cuarta planta de un edificio, empezó a temblar. Está temblando. Mire, me dijo, he estado pensando unas cosas. Yo he estado pensándole de saber si me va a caer la casa o si me voy a morir aterrado. Imagínense qué mentalidad, hermano. Digamos, todo negativo. Debemos de ser positivos. Debemos de tener una mente, hermano, renovada a lo bueno, a las cosas, hermanos, que son positivas en la vida. Porque realmente, hermano, debemos de aprender a confiar en Dios. Y cuando nuestra confianza está en el Señor, hermano, todo nos sale bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos, todas las cosas. Así que deje lo negativo, deje de pensar cosas que a Dios no le agradan y empecemos a pensar con una mente renovada. Verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que Dios no nos llamó, hermanos, a derrota, que Dios no nos llamó, hermanos, a seguir metidos en ese mundo negro, no, sino Dios nos llamó a una renovación para que el poder de la palabra se haga una verdad en nosotros, para que ese poder de la palabra tenga, hermanos, el poder de Dios para restaurar nuestra vida. ¿Sabe qué fue lo primero que Dios le dio a la iglesia primitiva? Poder. Amén. Hechos 1:8 dice, y recibiréis. ¿Qué les dijo? Y recibiréis. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, hermanos, poder para qué recibió la iglesia. No solo para sanar enfermos, no solo para llevar la palabra. Recibió poder para poder despojarse del viejo hombre. Recibió poder para qué? Para decir no al pecado, porque ese es parte del poder de Dios que hay en la iglesia, hermano. Aquel poder que nos sirve para decir no. Aquel poder que nos sirve para poder tener nuestro corazón en la disposición para dárselo a Dios. Dice Efesios 2. Efesios capítulo 2, verso 2. Oiga lo que dice. Verso 1, desde el verso 1. Y os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y os dio ¿qué? Vida. Eso hace Dios, hermanos. Nos dio vida. Amén. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oiga. Pero en otros tiempos, dice. Amén. Pero ahora, hermanos, ¿qué es lo que dice Pablo? Renuévense del nuevo hombre, conforme al Señor, conforme al Espíritu. Porque esa lucha, hermano, no se va a terminar hasta el día que el Señor venga o hasta el día que nosotros vayamos a la presencia del Señor y el Señor nos llame a su presencia y muramos. Hasta entonces se va a acabar esa lucha. Pero ¿qué dice la Escritura? El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día que Él venga.
Amén. Y esa es la esperanza nuestra. Y esa es la esperanza. Y por eso debemos de creer a la palabra del Señor. Y por eso, hermanos, y usted y yo debemos guiarnos a través de las escrituras, hermano. Porque no necesitamos hoy otro mediador. No necesitamos, hermano, otra persona. No. Lo único que necesitamos es creer a las escrituras, hermano, escudriñarlas, entenderlas y saber que a través de ellas, hermanos, tenemos lo que queremos, hermano, y lo que debemos de alcanzar. Dice la palabra del Señor que si nosotros, hermanos, sabemos que nuestro Dios es poderoso para hacer cosas en nosotros, Él las hará. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y por eso, hermanos, esta mañana yo le digo a usted: creámosle a Dios que Él va a hacer que renovemos cada día nuestra mente para alcanzar que ese poder que la palabra de Dios tiene penetre en nuestros corazones. Dice que entra hasta las coyunturas, imagínense, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted y yo estamos pensando un montón de locuras, Dios ya las sabe. Amén. Cuando usted y yo estamos pensando un montón de locuras, Dios ya las sabe. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, Dios conoce todo. Amén. Él nos creó, Él nos conoce. Amén. Así que esta mañana yo quiero que usted se lleve en el corazón algo. Si vamos a ser gobernados por Dios, permitamos que la palabra de Dios nos gobierne en todas nuestras áreas. Recuérdese, ese cuerpo, esa alma y ese espíritu que usted tiene le pertenecen al Señor. Amén. Póngase de pie esta mañana. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.